Vamos a la lectura del pasaje de hoy. Primera de Reyes, ya lo tenemos ahí, y dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecidos con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a las puertas de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Muy bien, este pasaje es tremendo, es maravilloso, es poderoso y encierra mucha enseñanza para nuestras vidas. Al leer estos versos de Primera de Reyes capítulo 19, nos topamos con una hermosa expresión. Un silbido, dice, apacible y delicado, que ha llegado casi a ser reconocida como uno de los nombres del Espíritu Santo de Dios. Toda esta escena que hemos narrado es una buena ilustración de la manera como obra el Espíritu Santo. No solo a través de los siglos, no solo a través de las dispensaciones, sino también en cada corazón de cada persona individualmente. Pero ubiquemos este pasaje que hoy vamos a meditar en su contexto. La escena es muy dramática. Elías estaba en lo mejor de su ministerio. Estaba en los tiempos del rey Acab.
Y según el capítulo 16 de Primera de Reyes, desde el verso 30 en adelante, nos dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. El cual dice, tomó por mujer a Jezabel, que era la hija del rey de los Sidonios. Esta mujer llevó a Acab a adorar a Baal y a dioses paganos, y hizo que toda la nación de Israel se vuelva en la idolatría. Entonces Elías vivía en una época donde el pecado se había legalizado a través del gobierno, provocando cosas terribles como injusticias, crímenes, pobreza y una sociedad muy lejos de Dios. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo, si te das cuenta. La vida del profeta no fue nada fácil. Él se oponía a todo lo que los reyes querían institucionalizar, incluso a la perversa Jezabel. Por eso que ella comienza a odiarlo de tal modo que se transformó en su gran enemiga. Entonces Dios levanta a Elías para traer juicio a Israel, para que hablara a Acab y le dijera que se arrepintiese de sus malas obras y se volviese al Dios de sus padres. Elías, en un acto heroico, se enfrenta a los 450 profetas de Baal. Él quería demostrar al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios. Así que le propone un reto a estos 450 profetas. Le dice, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios, si su Dios o el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Ambos vamos a levantar un altar, y el que logre hacer que su Dios haga descender fuego y consuma la ofrenda del altar será el verdadero Dios. Pero el que pierda, su vida quedará en manos del que venciese. Así que Elías logra vencer. Y en el capítulo 18 de Primera de Reyes, del verso 20 al 40, tú vas a encontrar todo esto que te he narrado. Lleva estos 450 profetas al arroyo de Sison y ahí los degolla uno a uno. Entonces llegamos al capítulo 19 de Primera de Reyes. Y leamos los primeros versos del 1 al 4. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Miren, hemos dicho que Elías estaba en lo mejor de su ministerio. Había hecho cosas impresionantes de parte de Dios. No solo hacer que Dios haga descender fuego del cielo y matar a los 450. Había ido al palacio del rey y ahí estaba lleno la entrada de los diferentes dioses paganos. Y él entrando, derribando a todos los altares, exhortando al rey y diciendo, mira lo que has hecho con el pueblo, arrepiéntete, si no vendrá una sequía en toda la tierra y un hambre por 3 años y medio. El rey se quedó sorprendido, nadie había osado entrar de esa manera y sale, ¿no?, campante y sin miedo. Ya cuando el rey quiere reaccionar, atrápenlo, ya Elías no estaba. Pero ese hombre tan poderoso, firme y fuerte, cuando escucha que Jezabel, que había matado a muchos profetas de Dios ya, escucha que como él hizo a estos 400 profetas de Baal, así mañana mismo él iba a terminar. ¿Qué hizo Elías? Ese gran hombre de Dios, le temblaron las piernas y salió huyendo, dice, por su vida. Tremendo. Muchas veces nos ocurre a nosotros lo mismo. Nos sentimos así como Elías ante una situación muy fuerte que nos toca experimentar.
Y queremos rendirnos porque Elías se estaba rindiendo. Elías quería morir. Nos sentimos solos, como si fueran los únicos en el planeta que sufrimos y que nos pasa eso que nos está pasando. Quisiéramos, si no morir, despertarnos cuando Dios haya arreglado todo. Quizás ahora mismo te estás sintiendo así. Y hoy yo quiero compartirte dos cosas importantes en este sermón. La primera, la respuesta de Dios ante el dolor. La respuesta de Dios ante el dolor. Y lo segundo, las 4 manifestaciones extraordinarias de la presencia del Señor. Porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo en el libro de Primera de Reyes. Vamos con lo primero, la respuesta de Dios ante el dolor. Y en el caso de la vida de Elías, hay 5 cosas que yo veo en este pasaje en cuanto a la respuesta de Dios al dolor. Y en este caso al dolor de Elías. Y lo primero lo encontramos del verso 5 al verso 7. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo toca diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. La primera respuesta que vemos al dolor de Dios es que Dios muestra su amor. Dios siempre al dolor que experimentamos siempre va a mostrar ¿qué? Su amor. En el caso de Elías le manda un ángel para que lo alimentase. Dime si ese no es amor. 2 veces, porque había caminado mucho, estaba exhausto y quería morirse. Yo me imagino que Elías, al ver a Dios, nada más se sintió muy bien al saber que Dios era el que había mandado a ese ángel. Tal vez Dios nos mande un ángel para que nos hable hoy, pero sí va a poner en tu vida personas que te van a acompañar y que te van a decir que no es tiempo de rendirte. Que aunque hayas pasado muchas luchas, Dios tiene planes maravillosos para ti. Tu historia no ha sido terminada de escribirse. Y Él te ama mucho. Y usará personas para animarte, para darte la palabra oportuna, como lo fue para mí la pastora Yolanda. Siempre en esos momentos de quiebre, en esos momentos que quería tirar la toalla como Elías, siempre Dios usó a la pastora Yolanda. En el momento oportuno, preciso. Así es de Dios, fue ese ángel que Dios envió. Lo segundo lo encontramos en el verso 19. Verso 19 del pasaje. Partiendo él ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dios tenía planes para Elías, pero Dios estaba dispuesto a escuchar también a Elías. Estaba dispuesto a saber qué estaba pensando. Y mira lo que dice también el verso 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Acaso Dios no sabía qué estaba haciendo Elías ahí? ¿Por qué la pregunta? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios mostrándole que en esos momentos difíciles que pasamos, duros, Dios está dispuesto ¿a qué? A escucharnos. Cada vez que por cualquier motivo queremos rendirnos, bajar los brazos, detener nuestro caminar con Dios, Él nos hace esta pregunta: ¿qué estás haciendo? Muchas veces Dios, en los momentos más difíciles que he experimentado,
en los momentos cruciales donde he tenido que tomar decisiones y todo está oscuro, todo está nublado, como que no encuentro salida, como que me siento perdido, Dios siempre me ha hecho esta pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu trabajo? ¿Qué estás haciendo con tus estudios? ¿Qué estás haciendo o cómo estás viviendo con tu familia? ¿Qué haces con tu vida espiritual? ¿Qué haces en la iglesia a la que asistes? Y quizás ustedes podrían responder algo así a la respuesta: ¿qué haces con la iglesia a la que asistes? Bueno, en cuanto a la iglesia, pastor, no hago mucho. Mi trabajo, la carga familiar, mis preocupaciones, no me da tiempo. Pero cuando me jubile, le dedicaré todo el tiempo a Dios. Muchas veces vengo los domingos a escuchar la palabra, pero no hago todo lo que Dios me dice porque nadie me entiende. Nadie se preocupa por mí. Nadie valora lo que yo hago. Esas son excusas. Qué fácil es para nosotros dar una lista de razones por las cuales no estamos sirviendo a Dios. Así también pensaba Elías. Pero Dios le habla para cambiar de parecer. Y por eso le pregunta en la cueva: ¿qué estás haciendo aquí? Dios sabía lo que hacía Elías. Solo quería que Elías mismo pudiera entenderlo, porque no lo estaba entendiendo. Quería que Elías dijera el motivo por el cual estaba rindiéndose, porque se estaba rindiendo. Estaba dejando todo y quería morirse por la amenaza de una mujer. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que aun cuando Dios sabía que Elías estaba rindiéndose, seguía a su lado. Y es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. A pesar que muchas veces me he rendido, Dios siempre ha estado a mi lado. Por eso que cuando cantábamos esa canción, tú has sido fiel, se me venía a la mente, porque ya tenía el sermón en mi mente, se me venían todas las cosas en las que Dios había sido fiel y en las que, igual como Elías, quise tirar la toalla sin entender y darme cuenta de lo que estaba haciendo. Pero Dios, a pesar de ello, siempre estuvo a mi lado y está a tu lado. Nunca te ha abandonado, porque eres su hijo. Amén. Eso es lo maravilloso. Lo tercero, Dios escucha el corazón dolido de Elías. Verso 10. Verso 10. En la primera parte dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado los altares y han matado a espada a sus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Elías, en otras palabras, está diciendo, dicen los estudiosos, que a este tiempo Elías tenía más o menos 80 años, ya estaba viejo. Señor, te he entregado, en otras palabras, está diciendo, mis fuerzas, mi vida, he sido obediente a ti, he hecho todo lo que tú has dicho, pero mira cómo estoy terminando mis días. Voy a ser muerto por una mujer pagana. Ya mató a todos los profetas. No queda ninguno, Señor. Y ahora yo, ¿por qué yo? Si yo he sido bueno. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Has dicho eso, verdad? Si he sido fiel contigo, Señor. No entendemos. No estamos viendo con claridad. Y él no estaba viendo. Él creía ver, pero no estaba viendo. Y lo cuarto es ahí donde entra que Dios le muestra su error. Sigamos en el verso 10, en la última parte.
y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal afuera y ponte en el monte de Jehová. ¿Por qué? Porque él no estaba solo. Porque no era cierto que todos los profetas habían sido muertos. Sino que habían quedado 7,000 profetas que no se habían inclinado ante Baal y que estaban luchando y que estaban siendo obedientes y que estaban perseverando. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Yo te lo quiero leer en esta versión que me gusta particularmente en este verso, en la versión PDT. Mira lo que le responde Dios en el verso 18. Dios le dice, estás equivocado, Elías. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Es decir, ellos nada ni nadie los podrá tocar. Serán tu ayuda. Serán tu fortaleza cuando te sientas así. No estás solo. No eres el único, le dice, que estás luchando contra la corriente. Porque a veces pensamos que somos nosotros nada más lo que pasamos en nuestro matrimonio, lo que pasamos. O en la parte económica. O como se compartía la semana pasada, cómo se cura una herida y que somos nosotros los que sufrimos. Dios le dice, no estás solo. Encontrarás compañía y encontrarás apoyo. Y lo mismo nos dice a nosotros, no estás solo. No eres el único que lucha contra la corriente. Mira a tu derecha, mira a tu izquierda. Si no lo conoces, pregúntale su nombre. Ellos representan esos 7,000 que Dios ha dejado para apoyarnos, que están orando por ti. Sin conocerte a veces, porque a veces no conocemos. Pero sabemos que alguien nuevo viene porque el rostro no es muy familiar. Y oramos como cuando oraron por mí en un momento que llegué. Señor, que persevere. Hay una hermana que oraba por mí, ya está en la presencia de Dios. Y oraba mucho por mí. Y cuando Dios me levantó como pastor, se alegró, me habló y abrió su corazón. Y fue una mujer que también estuvo ahí en los momentos que como familia a veces pasamos. Y es lo mismo. Pero van a haber personas que antes que tú tires la toalla o cuando estés tirando la toalla, ellos la van a agarrar antes de que caiga al piso. Y esa ilustración que te estoy diciendo de tirar la toalla viene del boxeo, ¿no? En el boxeo, cuando están ahí peleando dos luchadores y está el entrenador de uno de ellos y están viendo que le están dando como a hijo en cada round, ya le cerraron los dos ojos, está que sangra por todos lados, ya lo han tumbado 2 veces. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Tira la toalla. Y cuando esa toalla cae al piso, tiene que caer al piso, ¿qué hace el referee? Para la pelea. Hasta aquí llegó. Aunque el luchador mira a su entrenador y dice, no, hubiese parado, yo podía. Dice, no, y está que se cae. Así estamos muchos de nosotros a veces. Yo puedo con mis fuerzas. Antes que nosotros tiremos la toalla, hay personas que la van a tomar antes de que caiga al piso, antes que se cierre tu historia. ¿Y saben quiénes son esas personas? Yo te los voy a presentar hoy. Yo voy a pedir que se levanten todos los líderes celulares. Levántense por un instante todos los líderes celulares. Todos los que dirigen celular. Levántense por un instante, por favor. Rápido, rápido. Levántense todos los líderes sin temor. Ellos son los que oran por ti. Ellos son los que van a estar siempre dispuestos a cuando quieras tirar la toalla, agarrarlo en el aire para que no caiga al piso, porque sabe que hay esperanza para tu vida. Que el Dios en quien han creído cambiará tu historia. Amén. Siéntense. Si no estás en una célula, te estás perdiendo de las tremendas bendiciones. De que alguien ore por ti, de que alguien luche por ti, de que alguien te anime en el momento indicado.
Así que si no estás en una célula y quieres estar en una célula porque quizás ni sabías que existía esto, atrás están los sugieres, las mujeres de azul. Le vas a dar tus datos, tu nombre, tu teléfono y dónde vives, y te vamos a ubicar en una célula cerca a tu casa. Porque eso es lo maravilloso y eso es lo que experimentó Elías. Tuvo a alguien, y en este caso él pensaba que no tenía a nadie, y Dios le dice: hay 7,000 que estaban orando por ti y que saben que quieres tirar la toalla, que te has ido corriendo tras la amenaza de Jezabel. Y te lo digo, no estás solo. Y Dios te dice hoy: no sé lo que estés pasando. Quizás estás a punto de tirar la toalla. Y Dios te dice: no lo hagas, porque no estás solo. No estás sola. Lo quinto, verso 15 y verso 16. Y él le dijo: Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safac, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Le muestra un nuevo comienzo, un nuevo tiempo para Elías. Le dice: sí, ya estás viejo, pero todavía te voy a usar para que unjas a estos dos reyes del norte y del sur, y para que prepares al profeta que te va a suceder, Eliseo. En las situaciones difíciles siempre Dios tiene una salida, y en todas de ellas siempre vamos a aprender, y Dios nos va a mostrar que hay nuevos comienzos. Después de cada crisis hay nuevos comienzos. Después de cada crisis Dios se va a levantar. Nunca te va a dejar solo. Siempre va a ayudarte. Porque no ha venido, dice la palabra, ninguna prueba que no sea humana, sino que juntamente con la prueba que dice, Dios nos dará la salida. Y eso es lo que estaba haciendo con Elías. Y eso es también lo que Dios quiere que entiendas. Y no tires la toalla. Y perseveres. Y sepas que muchos están orando por ti los martes y los viernes. Hay un puñado de personas que han entendido lo que tienen que hacer. Son esos 7,000 que no han doblado sus rodillas y sabe que es lo más importante que tiene que hacer en estos tiempos difíciles como Elías. Tiempo de maldad y tiempo de pecado, tiempo donde la gente le ha vuelto la espalda a Dios y la inmoralidad y el pecado se ha levantado fuertemente. Este puñado de hermanos sabe lo que tiene que hacer, y son esos 7,000 que representan eso, y están doblando sus rodillas y están orando por cada matrimonio en la iglesia que está en crisis, por cada hijo que está queriendo no venir a la iglesia porque el mundo le ha encandilado, por cada situación dura que experimenta la iglesia. Están orando, y que tú también deberías hacerlo porque eres parte de esos 7,000. Pero quizás estás afanado con muchas cosas. El segundo punto, dije, es las 4 manifestaciones extraordinarias de la presencia de Dios. Del verso 11 al verso 13. Dios dice a Elías que salga afuera. Y ahí se manifiesta un viento tremendo, un terremoto y un fuego poderoso. Pero Elías se da cuenta que Dios no estaba ahí. ¿Qué representa estas 4 extraordinarias representaciones en relación con la presencia de Dios? ¿Qué es lo que significa esto que está viendo Elías? Lo primero es una lección que Dios quería enseñarle a Elías. Esas manifestaciones tuvieron un significado para el propio Elías. Este necesitaba estar tranquilo. Debía aprender que la fuerza que él quería tener para vencer a Jezabel, para vencer a Acab, que se veía que no tenía, no era la fuerza
que él creía que era la fuerza más poderosa de Dios. Y aún tenía que experimentar la fuerza más poderosa de Dios. Aún a pesar que Elías tenía su propia naturaleza fuerte y valiente, él debía subyugar esa naturaleza y aprender que el poder más profundo de Dios, escucha bien, es su ternura y su amor. El poder más poderoso de Dios no era lo que estaba viendo, ese viento que hacía despedazar las montañas, y él diría, esa es la fuerza que necesito, a ver si con eso, fuerza, si tú me la das, a ver si Jezabel va a osar amenazarme. Y por eso que le muestra esas fuerzas. Pero le dice que ahí no estaba, porque había una fuerza superior y que le tenía que enseñar. Y era la ternura y el amor de Dios. Por eso que ese pasaje maravilloso de Juan 3:16 muestra la fuerza y el poder de Dios. Que dice ese pasaje que todos lo deben saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su ternura, su amor. Dio lo más preciado que tenía para que muriera por nosotros. Esa es la mayor fuerza que tiene Dios. La fuerza del amor. Por amor se puso en una cruz, a pesar que le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz, sálvate y sálvanos nosotros, impostor, no eres el Hijo de Dios. Pero él callaba de amor. Y le decía al Padre, ¿qué le decía? Padre, no le tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que habla. Esa es la fuerza más grande de Dios, su ternura y su amor. Lo segundo que nos muestra esta manifestación extraordinaria es el cuadro descriptivo de dos ministerios tremendos. El significado del ministerio de Elías y del ministerio de Eliseo. Quiero leerte lo que dijo al respecto nuestro fundador, Alberto Benjamín Cinzo. Él dijo así: Elías vino como el invierno antes de la primavera, como el arado antes del sembrador, como la tormenta antes de la lluvia. El ministerio de Elías fue el juicio y la destrucción, pero el sol de la primavera es más fuerte que las tempestades del invierno. Y la semilla que cae en la tierra es más poderosa que el hierro del arado, que abre los surcos, o que la dinamita que destroza los peñascos. Fue así como el ministerio de Eliseo, que siguió al de Elías, fue más poderoso y más fructífero que todos los milagros destructivos del gran Elías. Este tuvo su lugar, pero el terremoto, el viento huracanado y el fuego de sus terribles juicios tuvieron que pasar. Y la voz callada y suave de las enseñanzas tiernas de Eliseo, de los milagros de gracia que realizó tuvieron que resplandecer a Elías y sus actividades. Todo esto era un cuadro profético. Elías y su ministerio son figuras típicas de la ley, nunca lo olvides. Pero Eliseo y su ministerio es figura profética de Jesucristo y del Evangelio de la gracia. Por eso que esas tres fuerzas se sobreponen al silbido apacible que representaba el ministerio de Jesucristo en Eliseo. El tiempo de la gracia de Dios. Entonces la escena en Oreb, ahí en la cueva de Elías, fue una representación entre la diferencia de la ley y de la gracia, entre el juicio y la misericordia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Miren qué maravilloso es la palabra de Dios. Dios había probado de todo con la disciplina para perfeccionar a su pueblo, al pueblo de Israel, para purificarlos. Había impuesto todo el castigo que vemos en la ley en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? ¿Produjeron el efecto en el carácter del pueblo de Israel? No.
El pueblo experimentó la disciplina de la ley, lloraron, sufrieron, murieron, el corazón se quedó partido, pero la siguiente generación volvió a caer en el mismo pecado. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versos 5 y versos 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Le dice el Señor. ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La ley no salva a nadie, pero la gracia sí. Porque hay un camino mucho mejor, el evangelio de la gracia, la ternura del amor y del poder del Espíritu Santo de Dios. El milagro de la nueva vida a los que están en Cristo, que es una vida pacífica y fructífera. El evangelio de la gracia sí es lo que transforma una vida. La voz callada y suave es lo que quería enseñarle Dios a Elías. La voz callada y suave del amor de Cristo es mucho más poderoso que los truenos potentes que él vio en el monte Sinaí. Y viene lo tercero, la experiencia del alma. Estas fuerzas nos representan y nos enseñan las experiencias del alma individualmente. La escena de Elías en Horeb se repite muchas veces en nuestra vida. Nosotros también tenemos que pasar por el terremoto, tenemos que pasar por el viento huracanado y por el fuego, buscando a Dios. Y no la encontramos. En medio de la crisis de la prueba, la gran mayoría, el 99% de los que están aquí vinieron porque sus vidas estaban ¿qué? ¿Bendecidas o estaban en crisis? Todos nosotros tenemos que pasar igual que Elías, por el fuego, por la tormenta, por el terremoto. Recién ahí venimos ¿qué? A jugar nuestra última carta por Dios. Y es ahí cuando experimentamos de su amor y de su misericordia, de esa voz apacible y suave. Muchas veces cuando yo empecé en los caminos del Señor, venía arrastrando mi naturaleza pecaminosa. Sabía ahora por la palabra que me enseñaban que eso le desagradaba a Dios. Y yo sabía que me esperaba el castigo. Yo tenía la imagen de un Dios canoso, con cabellos largos, como yo vine a la iglesia con mis cabellos largos, blanco, en un sillón de oro y con su látigo. Que cada vez que tú fallaras, entonces cada vez que yo fallaba estaba así. Pero recibía amor, recibía gracia y no entendía. Y le decía el castigo y me decía: te voy a enseñar mi gracia. Y aprendí que gracia es lo que Dios nos da y no merecemos. Y eso es la experiencia maravillosa que Elías tuvo que aprender. La forma callada y suave en lo profundo de su alma. Cuando uno comienza a buscar a Dios de diferentes maneras, por la religión, porque hay un vacío aquí en nuestro corazón que solamente puede ser llenado por Dios. Y tratamos de buscarlo cambiando nuestras formas malas, haciendo obras buenas sociales, pero nos damos cuenta que Dios no está ahí, que no lo podemos encontrar, por más que nos esforzamos. Y el mundo está así, buscando en la religión, buscando en hacer obras sociales para tratar de agradar y hallar gracia delante de Dios. Pero ¿encuentran a Dios? Ahí no. ¿Saben dónde la encuentran? Cuando dicen: no puedo más, no te encuentro por ningún lado. Y se rinde y se quedan quietos. Y es ahí, en la quietud, cuando esa voz apacible, ese silbido apacible y tierno de Dios
se manifiesta y se revela a ti. Eso me pasó a mí. Busqué en muchas religiones, en muchas filosofías, y cuando me rendí, cuando estuve quieto, es cuando escuché esa voz apacible. Y eso necesitaba Elías, y eso necesitamos todos. Solo cuando nos quedamos quietos a los pies de Jesús es cuando experimentamos su amor y su poder. ¿Se acuerdan la historia de María y Marta? Sí, llega Jesús a visitar a estas dos hermanas y Marta dijo, wow, el maestro, y se fue a prepararle un banquete y corría para buscar de aquí a un lado a otro porque le faltaba tal ingrediente. Y María, ¿cómo se quedó? Sentadota en los pies de Jesús. Y ella molesta, le dice, maestro, repréndela porque no tiene consideración conmigo. Tú has llegado y yo soy que estoy matando el cabrito, me he ido al mercado a comprar algunas cosas que me faltan y ella está sentadota, repréndele por favor. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada. Ciertamente María escogió la mejor parte. Estar quieta a los pies del Maestro. Es en la quietud donde Dios se revela. Salmos 46, vamos acabando, 10, dice, está quieto y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo tenemos que estar para que Dios se revele a nuestra vida? Quietos. Quietos. Aunque venga la preocupación acerca del mañana, a los deberes y los afanes de esta vida, Dios dice, está quieto. Cuando viene la enfermedad y tú vienes a un ayuno, ahí te acuerdas de venir a un ayuno y clamas al Señor para que Él obre rápidamente. ¿Qué te dice Dios? Está quieto. Si escuchamos a Dios y le obedecemos, si cerramos nuestros oídos a todos los demás sonidos, descubriremos que al cesar esas otras voces que muchas veces nos alejan de Dios, cuando callamos esas voces, es cuando la voz apacible de Dios se manifestará. Es cuando Dios impartirá de su poder y de su consuelo. Es cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, hablará a tu corazón y traerá paz a tu corazón. Pero mientras que estés afanado y turbado, amada iglesia, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar ese silbido suave y tierno de Dios, aún en medio de la conmoción? Tienes que estar quieto. Y esos tiempos de quietud, si no lo sabías, son los tiempos de los martes y de los viernes. Son esos tiempos donde nos alejamos del bullicio y donde dedicamos ese tiempo que tú quieras dedicarle 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y es en esa quietud donde podrás escuchar la voz apacible y tranquila de Dios. Y te sacará de esas situaciones y te mostrará lo que tienes que hacer. Y aún traerá sanidad a tu cuerpo. Porque Dios obra. Porque es lo más poderoso que Dios tiene. Su amor y su ternura. Cuando alguien viene a Él y se humilla y se rinde a Él. Amén. Eso es lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Después de esta experiencia, no leemos que Elías se haya deprimido nuevamente. Es notable que cuando Dios escogió a 2 personas prominentes del Antiguo Testamento como Elías y Eliseo, el que quiso tirar la toalla, el que quiso morir, es que sale en la transfiguración al lado de Moisés. Mira lo que Dios hace y puede hacer con tu vida. Cuando las tormentas te azoten, qué hermoso es recurrir a las palabras de Jesús, que son como un silbido apacible y delicado. Cuando nos dijo, las paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo solo lo puedo dar. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Que no les dejaré solos, que yo les ayudaré en esos momentos difíciles que van a pasar.
¿Crees eso? Vivimos en un mundo saturado de ruidos perniciosos e insoportables. Pero yo puedo decir qué sonidos escuchar o quiero escuchar. Puedo controlar la clase de programas de televisión que veo. Puedo decidir en cuanto a las amistades que tengo. Puedo decidir en la música que escucho, las páginas de internet a las cuales visito. Todo ese bullicio, estoy seguro que es lo que nos impide escuchar la voz apacible de nuestro Señor. ¿Por qué no ahora nos acercamos a Dios? ¿Por qué no ahora le decimos, Señor, quiero escuchar tu voz apacible y delicada? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres estar quieto por un instante? No sé si estás desesperado como Elías deseando la muerte. Pero hoy Dios te dice, no tires la toalla. Yo soy tu Dios. Está quieto y ve